Bueno, buenas tardes a todos, agradecidos al canal local y al canal de la cooperativa que nos pueden acompañar en este lanzamiento, si se quiere, formal del tercer año de la Academia de Formación Política acá en la ciudad. La verdad que para nosotros desde el partido la formación ha sido uno de los pilares que hemos puesto en marcha hace 3 años ya, y la verdad que este año no queríamos hacer un lanzamiento sin comunicarlo, porque creo que tiene que ver con una decisión, si se quiere, estratégica para nosotros, el Partido Justicialista y los compañeros, este estado de formación que venimos llevando adelante. Así que agradecidos nuevamente, agradecido al compañero Pedrito Barbieri, que es el coordinador provincial de la Academia, y al compañero que ya el año pasado nos vino con su presencia a trabajar en el marco de la formación y todo esto. Me parece interesante por ahí contar que el proceso de formación tiene que ver con un proceso que tiene que ver con todo lo que es el peronismo en su esencia, en sus procesos, porque la verdad que una de las cosas que nosotros, como decía recién, no hemos priorizado es volver a Perón, digamos, a la doctrina, a sus mensajes, porque entendemos que a partir de ahora, y como se viene haciendo, necesariamente tenemos que generar cuadros para la política, para que puedan ser unos cuadros auxiliares que permitan generar mejores procesos en el campo nacional y todo lo que se viene desarrollando en ello, ¿no? Pablo, consultarte si podés hacer un resumen sintético, si se quiere, cómo han sido estos años anteriores, cómo ha sido la repercusión en todo caso, ¿no? Para nosotros ha sido, si bien la academia tiene que ver con un proceso más de formación interna, participa gente que no es afiliada, sí simpatizante del partido, la verdad que ha tenido mucha repercusión, sobre todo el año pasado, porque estos son procesos y todos los procesos llevan su tiempo, ¿no? La verdad que ha tenido una enorme repercusión en los compañeros porque entienden, y la verdad que hemos llegado con este mensaje de que una de las prioridades que hemos puesto en el partido, tanto como la cuestión social, tiene que ser la formación. Así que la verdad que hemos recibido mucha participación, sobre todo en distintos talleres. Han venido compañeros también a nivel nacional, como fue el compañero Pinedo, que ha venido el año pasado también a acompañarnos en el marco de una de las actividades de la academia, ¿no? Pedro, bueno, ya llevan 8 años trabajando con la academia, si no me equivoco. ¿Qué balance se hace a nivel nacional? Y bueno, aquí en la provincia sabemos que tienen acá sede en Zapala y también en San Martín de los Andes. Así es. Sí, en estos 8 años la academia, como proceso, digamos, de los múltiples procesos que se dan en la patria, por parte de todas aquellas personas que ponen su voluntad y su tiempo en construir una nación justa, libre y soberana, ha tenido la particularidad de trabajar sobre lo profundo, sobre la cuestión de fondo. Muchas veces los problemas de coyuntura y las realidades inmediatas, como el proceso electoral y las urgencias que van surgiendo en distintos ámbitos de la política nacional, lleva a la militancia a ocuparse de lo urgente y quizás desatender estas cuestiones. La academia redireccionó su trabajo en esta parte, en lo profundo, en poder transmitir la doctrina y sobre todo en contagiar la alegría de los valores del peronismo, ¿no? Como una cosa positiva y como una solución a los problemas de la Argentina. Lo cierto que es un trabajo hecho pulmón, persona por persona. Yo traje este proceso de la academia solo a Neuquén y lo fuimos desarrollando con mucho esfuerzo, con el apoyo de compañeros como Pablo y otros compañeros que han visto en esto una de las soluciones de fondo, pero como todas las soluciones de fondo lleva su tiempo. La academia tuvo la particularidad de mantener un crecimiento pequeño pero constante, y en estos 8 años hemos extendido los territorios en los que trabajamos y hemos aumentado la cantidad de alumnos y sobre todo la cantidad de cuadros que asumieron la responsabilidad de llevar la academia adelante. Para nosotros como militantes por la patria es muy satisfactorio ver que el peronismo sigue vivo en lo profundo de nuestro pueblo y ver que al traer la palabra de Perón ordenada, organizada, con una experiencia en su relato, muchos ya la tienen incorporada a pesar de no saber que esos conocimientos o que esa palabra pertenecía a Perón. Así que es una alegría inmensa en este tercer año estar aquí otra vez en Zapala, y sobre todo con una novedad que es que
Carlos Menéndez está ya participando plenamente de este armado, que antes venía de la mano de compañeros que vinieran de otra provincia, y hoy en día tenemos un compañero de la provincia de Neuquén que está asumiendo el rol de ser el facilitador en este proceso de formación del grupo de compañeros de Zapala. Así que la verdad que la academia ha hecho un gran trabajo, ha hecho un despliegue de esfuerzo de personas de todas las generaciones, digamos, que están vivas del peronismo, hombres y mujeres de 70 años, así como compañeros más jóvenes que se están incorporando a la política. Así que la continuidad del proceso genera alegría, ¿no? Porque significa que hay algo que está vivo, y que vale la pena compartir. Y eso, para un militante por la patria, es la mayor gratitud, creo. Carlos, no sé si nos querés contar tu experiencia y después también si puedes desarrollar cómo es básicamente cómo se imparte el curso y los conocimientos que brindan. Bien, sí, bueno, buenas tardes ante todo. Como dijo Pedro, mi nombre es Carlos Menéndez, soy arquitecto, vengo de San Martín de los Andes. En realidad, mi entrada a la academia fue hace unos 3 años, producto del grupo que empezó a trabajar en San Martín de los Andes. Luego de una experiencia como exfuncionario de la gestión anterior, en la parte del área de planificación en San Martín, nos encontramos ante algunos problemas que ya estaban lo suficientemente documentados, discutidos y con acciones concretas como para hacer, que muchos de nosotros desconocíamos, sinceramente. Entonces, a partir de esa experiencia concreta y de mucho trabajo, empezamos a decir, bueno, a darnos cuenta de lo necesario que era formarse y refrescar conceptos, refrescar la doctrina, refrescar los distintos libros de Perón y no desperdiciar tantos años de experiencias fructíferas que ya estaban dadas, que había que traer a la realidad, había que traer al 2017, al 2018 ahora, 2019, pero que ya estaban. Y en función de eso empezamos a reunirnos, empezamos a trabajar. Básicamente la academia lo que hace es retomar la bibliografía de Perón, volver a leerla, difundirla, conocerla y hacer una bajada entre el momento en que se dio y la realidad de hoy. Es decir, cómo se actualiza eso hoy, cómo se puede traer a la práctica y qué aprendizajes nosotros en esta idea constante de que la doctrina es algo vivo y que se actualiza y que los compañeros de las distintas generaciones le van poniendo su impronta, trabajamos también en ese sentido. Y la verdad que fue un proceso muy rico, fue un proceso que dio frutos en lo inmediato en cuanto a cómo cambió el sentimiento de gran parte de la militancia peronista en el sentido de sentirse más pleno en lo que estaba haciendo, digamos, con una certeza. Lo que antes era por ahí una intuición de un camino, era la certeza de ese camino. Y bueno, y a partir de ahí se fueron multiplicando las reuniones, se fue acrecentando el grupo, en San Martín particularmente, y bueno, y fuimos acompañándolo en algunos procesos a Pedro en otros lados, y de la mano de ese proceso es que yo llego con una charla el año pasado a Zapala y ahora con la otra. En realidad es básicamente una reunión de militantes interesados en la política, que entendemos la discusión de la cosa pública y el planteo de los postulados de los anhelos que tiene un pueblo como algo prioritario y que va muy por delante de lo que es la cuestión meramente electoral a que generalmente se asocia a la política. No, acá estamos discutiendo política para la gente común, para el pueblo, para el ciudadano común, y de qué forma podemos implementarla en lo concreto. A partir de esto y de rescatar experiencias y de estudiar también la historia de lo que fueron las políticas de Estado en la Argentina, nos vamos metiendo en los diferentes temas que surgen en general de los intereses que tenga el grupo con el que estamos trabajando. De ahí se van eligiendo los textos o la sucesión de textos, cómo se viene dando, tiene que ver con las dinámicas de cada grupo. Y bueno, y es un proceso que realmente tiene un inicio, no tiene un fin en lo inmediato
concreto o termina en determinado momento, porque tiene que ver con los anhelos y los intereses de cada pueblo, que por suerte es algo que sigue constante, que es eterno, no se corta. Está bien. Les consulto, para quienes están mirando la entrevista por televisión, y bueno, muestran entusiasmo, son, no sé si militantes, pero afiliados o adherentes al Partido Justicialista, ¿están a tiempo de poder sumarse para la capacitación? Sí, la realidad es que, como decíamos al principio, este proceso en Zapala, en su tercer año, recién comienza. Hoy va a ser la primera jornada. Hemos hecho una difusión, si se quiere, hemos viralizado mucho la actividad de hoy. Y sí, la verdad que siempre se está a tiempo para empezar un proceso de formación. Está bien. Yo creo que es válido vuestra presencia para consultarles. Son personas jóvenes, referentes del peronismo. Si pueden analizar sintéticamente la situación actual del peronismo a nivel nacional, este reacomodamiento, ¿no es cierto?, luego del traspié en las últimas elecciones, y principalmente si ustedes observan y entienden si hay un volver precisamente a Perón y a Evita, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Se entiende perfectamente. Sí, yo creo que hay un sentimiento profundo en la reflexión, sobre todo cuando se hacen procesos de autocrítica entre los compañeros, de haber perdido en algunos puntos la línea doctrinaria marcada por Perón y Evita. Naturalmente no se puede devolver, ¿no? Lo que pasó. El tiempo es algo que está atrás, lo que se puede ir es adelante y llevando esos principios y esos valores al día de hoy. En muchísimas cosas incluso Perón está en el futuro, ha dicho cosas en los años 70 que hoy en día recién se está esbozando. Por ejemplo, en el modelo argentino para el proyecto nacional, Perón nos habla profundamente de la cuestión de la ecología, del tipo de explotación que estaba llevando adelante el capitalismo, y hoy en día vemos como una novedad una encíclica papal llamada Laudato Si de Francisco, que habla precisamente de eso, que Perón ya lo había nombrado en los años 70, y sin embargo hoy nos viene como novedad. Fíjense, ¿no?, lo adelantado que estaba Perón a su tiempo y a los problemas a los que se iba a enfrentar la humanidad. Pero era una característica de él, no siempre estar unos pasos adelante del proceso de la humanidad. En ese sentido, tenemos un ejemplo concreto que fue lo que se organizó en La Pedrera, en San Luis. Nosotros también participamos de la organización de ese proceso, planteando que el principal problema es la unidad. Y en ese sentido tenemos que saber que la virtud, digamos, de aquellos que rompen con el movimiento nacional o que quiebran los deseos del pueblo, se basan en la posibilidad que tienen de dividirnos, de trabajar sobre las debilidades, que son debilidades humanas, todo aquello que tiene que ver con los egoísmos en general. Y los poderes que trabajan en el mundo, que tienen su influencia para hacer este mundo injusto en el que todos percibimos que vivimos, también trabajan para hacer de la Argentina un lugar injusto, lo cual se les hace más difícil que con otros países, porque por acá pasó Perón y hay una experiencia de justicia social que es difícil de romper. Hay una serie de derechos en la Argentina que son difíciles de romper. Hay una cultura en el pueblo que la tiene incorporada, como cuál es la dignidad de cada ser humano. Pero sin embargo esas fuerzas operan e intentan quebrar las voluntades populares organizadas. El AI 2019 es una pretensión de poder generar la unidad. El solo hecho de la unidad del movimiento nacional, que va más allá del peronismo, es el triunfo de nuestro pueblo. De nosotros depende que podamos lograrlo para lograr esa felicidad que tanto anhelamos. Sí, yo coincido plenamente con lo que plantea Pedro y se han dado innumerables muestras de esto, ¿no? Digo, creo que lo de La Pedrera fue un ejemplo concreto donde necesariamente el peronismo, como columna vertebral del proyecto nacional y de este campo nacional que hay que organizar, tiene que dar ese paso claramente a unidad.
Nosotros desde la ciudad y desde lo que podemos trabajar en consonancia en lo provincial, también entendemos que la unidad tiene que ser una unidad de acción, pero también una unidad de convicción. O sea, tenemos que estar muy seguros, porque solamente generar la unidad para un hecho electoral creo que no es lo necesario ni lo que hay que trabajar. Creo que la unidad tiene que ser en estar muy seguro de qué lado estamos. Nosotros la verdad que no abonamos este concepto de la grieta, porque en la Argentina hay dos modelos. Un modelo de bienestar que tiene que ver, que fue representado siempre de los gobiernos más populares, como el peronismo, el de Néstor y Cristina, y un gobierno totalmente liberal, que es el que estamos viendo en su máxima expresión en estos días. Y la verdad que creo que la discusión tiene que pasar por ahí, y creo que la dirigencia tiene que tener este salto de calidad y posicionarse en el lado donde mejor se sientan, y nosotros vamos a trabajar para juntar y para reorganizar a toda esta fuerza que tiene que ver con el proyecto nacional y popular, que básicamente en qué se diferencian, en que el proyecto de bienestar que se trabajó sobre todo para los más jóvenes, ver lo que fue el proyecto de Néstor y de Cristina, tiene que ver con lo que por ahí Pedro mencionaba, que tiene que ver con la expresión y la exposición de derechos. La verdad que hemos visto avallazados derechos de jubilados, de pensionados, de niños, y creo que esa es la real discusión que se va a venir para adelante. Y esa es la real discusión que los argentinos se van a tener que replantear, si básicamente en qué modelo se desarrollaban mejor o peor sus derechos. Y creo que también la dirigencia tiene que tener una gran capacidad a la hora de plantear algo que tiene que ver con poner los mejores esfuerzos para generar su unidad sin mezquindades, porque creo que, como lo decía ya el general Perón, primero la patria, segundo el movimiento y tercero el segundo. A partir de ahí creo que el camino va a ser muy simple para generar esta unidad, ¿no? Carlos. Bien, sí, yo respecto de si hay una vuelta o debiera haberla Perón y Evita en el tema de la unidad, evidentemente sí, y esa vuelta tiene que empezar por lo básico, que es el interés sobre quién se trabaja. El interés siempre en el pueblo está entrando en un momento donde la está empezando a pasar mal, donde la va a pasar peor con este esquema, y en realidad ese es el motivo de la unión, no hay otro, ¿no? Nunca se puede privilegiar las apetencias personales o una línea interna o una idea en contra de otra que es parecida y va para el mismo lado, en función de que quien la empieza a pasar mal y quien la está pasando mal es el pueblo. Entonces, desde ese lugar, digo, a ver, el origen de todo es el bienestar del pueblo, es la felicidad del pueblo, es la grandeza de la nación. Bueno, ese es el sentido de la unidad. Y en realidad se cometieron errores, se dio por hecho un camino como si fuera a seguir más allá de las discusiones, y no es así. Nos damos cuenta que si no hay unidad, no hay posibilidad de volver a llevar a la patria al destino que uno cree que tiene que tener, y creo que ese es el motivo por el cual se vuelve a Perón y Evita en esto. En el reconocimiento sincero de quien lo tenga que hacer, de los errores cometidos y del objetivo en común, que tiene que ser ese. Para Pablo, bueno, como anfitrión aquí en Zapala, ¿cómo va a ser el cronograma de trabajo los días en que se va a impartir la capacitación y, bueno, estas charlas, y la dirección también de las... Sí, nosotros está programado, como seguramente el año pasado, es una jornada que se va a hacer una vez por mes en nuestra unidad básica, acá en la calle Lanín 230, y la intención tiene que ver con eso. Se va generando un proceso una vez, como te decía, una vez al mes, y nosotros en el transcurso del mes se están haciendo procesos que tienen que ver con mirar películas, ver videos, retomar apuntes, y esto la verdad que va contagiando mayormente a los compañeros. Déjame hacer nuevamente la invitación para aquellos que no se enteraron o no han visto la publicación. Nada, la intención nuestra es generar un marco, sobre todo el marco del encuentro. Creo que una de las primeras cosas que tenemos que empezar a airear tiene que ver con el encuentro. A partir de encontrarnos, seguramente nos vamos a poner en el marco de la formación, en el marco de la acción concreta, pero básicamente es eso. Nosotros todos los martes a las 20-30 horas, por una cuestión laboral de los compañeros, nos juntamos en este mismo lugar, donde se van diagramando todas las actividades que se van haciendo.
Este sábado 24, en el marco del 24 de marzo también vamos a hacer un encuentro de la militancia, acá en este lugar seguramente, y a partir de eso ir reorganizando y poniendo en práctica todas las actividades que se hicieron durante el año pasado. Ahora tenemos confirmado próximamente en abril, el 12, 13 y 14 de abril va a venir por parte de la Academia Walter Formento, es un analista de política internacional que va a estar presentando, dando una cátedra en la UNCO, en Neuquén, y luego va a venir también a Zapala a exponer sobre la crisis mundial y el reordenamiento de la política internacional y bueno, cuál es la posición del gobierno argentino en esa crisis internacional. Eso va a ser en Zapala el viernes 13. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.